Yo había escuchado muchas veces que la ciberseguridad es uno de los campos más pagados en el mundo de la tecnología. Y como muchos jóvenes, yo decidí estudiar en este área en busca de una carrera exitosa y un salario alto. Y después de mucho esfuerzo y dedicación, finalmente conseguí mi primer trabajo en la ciberseguridad. Pero para mi sorpresa, el salario no era lo que yo esperaba. Me di de cuenta que el mito del salario alto en la ciberseguridad no siempre es cierto y que hay muchas otras consideraciones que debes de tener en cuenta en la elección de una carrera en este campo. Así que en este video quiero hablarles sobre el mito del salario alto en la ciberseguridad y por qué es importante que consideres otros factores al elegir una carrera en este campo. Empecemos. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del Hacker Ético. Y yo sé que hablar sobre el dinero puede ser muy difícil o incómodo para muchas personas, independientemente de su origen étnico o su origen cultural. Pero de todas formas, todavía existen ciertas razones culturales y sociales que pueden hacer que hablar sobre el dinero sea mucho más difícil para los latinos. En muchas culturas latinoamericanas, el tema del dinero se considera tabú y no se discute abiertamente. Las personas latinas pueden sentir vergüenza cuando hablan sobre sus finanzas personales, por un lado porque no quieren parecer arrogantes y por el otro lado porque no quieren que la gente piense que están luchando económicamente. Además, en culturas latinas, hablar sobre el dinero puede ser visto como un signo de falta de modestia o incluso de codicia. El tema del dinero en muchas culturas latinoamericanas es como una puerta cerrada con llave. Las personas pueden tener la llave para abrirla, pero le da miedo meter la llave y girarla porque no quieren mostrar lo que hay detrás de la puerta. A algunos les da mucha vergüenza mostrar su riqueza o su pobreza y por eso prefieren mantener la puerta cerrada y la llave en su bolsillo. Hablando sobre el dinero es como tratar de manejar una cuerda floja. Si te mueves mucho hacia un lado, puedes parecer arrogante y prepotente, pero si te mueves demasiado al otro lado, puedes ser visto como humilde en exceso y sin ambición. Y por eso en nuestras culturas latinas ponemos mucho esfuerzo tratando de encontrar este equilibrio para no caer en ninguno de los extremos y tratar de mantener una actitud adecuada hacia el dinero. También existe una noción de que el dinero es un tema privado y que no debe ser discutido con personas afuera de la familia. Y eso puede hacer que los latinos se sientan incómodos hablando sobre el dinero con amigos o compañeros de trabajo. Otro factor que puede contribuir a la incomodidad de hablar sobre el dinero entre los latinos es la desigualdad económica. En la mayoría de nuestras comunidades hay una brecha económica significativa entre aquellos que tienen mucho dinero y aquellos que luchan para llegar al fin del mes. Y esto puede hacer que las personas se sientan incómodas al discutir el dinero con aquellos que tienen menos recursos por el temor de ser vistos como arrogantes o insensibles. Pero de cualquier forma, hablar sobre el dinero es importante y es esencial para nuestra educación financiera y para alcanzar una mayor estabilidad y seguridad económica. Al hablar sobre el dinero, podemos compartir información y conocimientos que nos ayudan a tomar decisiones financieras más informadas y también nos ayuda a entender mejor el sistema financiero. Además, romper los tabús culturales que rodean el tema del dinero puede ser liberador y empoderador, permitiéndonos superar las barreras económicas que nos impiden alcanzar nuestros objetivos financieros. Así que si tú eres latino y has estado evitando hablar sobre el dinero, es hora de cambiar eso. Porque si no tenemos conocimientos básicos sobre este tema, vamos a caer víctimas a la información que vemos en línea sobre el nivel de pago y cosas así. Y esto fue lo que me pasó a mí. Yo como estudiante caí por la trampa de la información que vi en línea. Pero es muy importante considerar de dónde proviene la información sobre los salarios en ciberseguridad, porque hay mucha información engañosa o inexacta en línea. Muchas veces las personas o las empresas
que publican esta información tienen un incentivo financiero para hacerlo porque quieren atraer estudiantes a sus cursos o atraer a candidatos a sus ofertas de trabajo. Pero lo que estas empresas y estos cursos no te dicen es que hay varios factores que pueden afectar tu salario. Tu salario puede variar significativamente según la ubicación geográfica, la industria y tu nivel de experiencia. Entonces, de todas formas, es importante que verifiques la fuente de la información y contextualizarla para comprender mejor cómo se aplica esta información a tu situación individual. Es común encontrar en línea personas que utilizan técnicas de clickbait para atraer a los aspirantes a ciberseguridad prometiendo salarios altos. Estos anuncios engañosos pueden ser perjudiciales para aquellos que buscan una carrera en la ciberseguridad, ya que estos anuncios pueden darles una expectativa falsa y poco realista. En muchos casos, estas personas utilizan la estrategia de clickbait para ganar seguidores y aumentar su alcance en las redes sociales sin preocuparse por la información que están compartiendo. También pueden haber empresas que utilizan técnicas de clickbait para atraer talentos en el campo de la ciberseguridad, pero es importante recordar que el salario no es el único factor importante a considerar en una carrera. Los bootcamps y los cursos de ciberseguridad han ganado popularidad en los últimos años, prometiéndole a sus estudiantes una educación rápida y efectiva en el campo de la ciberseguridad. Y la mayoría de estos programas también prometen salarios altos después de completar sus cursos, lo cual es un atractivo importante para aquellos interesados en esta carrera. Pero de todas formas es importante ser crítico con estas promesas, ya que no todos los programas de ciberseguridad son creados iguales. Aunque algunos bootcamps y cursos pueden ofrecer una buena educación y oportunidades de trabajo, no todos te pueden garantizar un salario alto. Además, tu experiencia laboral y la habilidad que tienes son factores más importantes que pueden afectar tu compensación en el campo de la ciberseguridad, no solamente tu educación. Una buena manera de pensar sobre esto es que los bootcamps y los cursos en línea son como semillas que prometen convertirse en árboles frondosos y frutales en un poco tiempo. Pero no todas las semillas tienen la misma calidad. Además, algunos árboles pueden dar frutos dulces y suculentos, pero otros árboles pueden no ser tan productivos. Y de la misma manera, no todos los cursos y todos los bootcamps y todos los programas de ciberseguridad son iguales. Y aunque algunos pueden ofrecer buenas oportunidades y una buena educación, no todos garantizan salarios altos de $100,000 al año o más. Puedes pensar en los bootcamps y los cursos de ciberseguridad como un buffet. Hay muchas opciones disponibles. Algunas pueden ser muy sabrosas y nutritivas, mientras que otras pueden no ser tan satisfactorias. Del mismo modo, algunos programas y bootcamps y cursos de ciberseguridad pueden ser efectivos y conducir a oportunidades de carrera bien remuneradas, mientras que otros pueden no estar a la misma altura de sus promesas. Así que es importante elegir cuidadosamente y tener en cuenta que la educación y las certificaciones son solo una parte del conjunto de las habilidades y la experiencia necesaria para poder tener éxito en la ciberseguridad. Es muy importante investigar y evaluar cuidadosamente los programas y los cursos antes de inscribirse y no dejarse llevar únicamente por promesas de salarios altos. Es mucho más mejor buscar programas que ofrezcan una educación completa y práctica y que cuenten con una buena reputación en la industria. Y no te estoy diciendo que no te van a pagar bien en la ciberseguridad. La realidad es que la ciberseguridad es un campo en constante crecimiento y es muy demandado, lo que se traduce a una buena oferta laboral y salarios muy competitivos. La ciberseguridad es como un manantial que nunca se seca.
Es decir, aunque la demanda de profesionales en este campo aumenta cada año más, la oferta de talento aún no es suficiente para cubrir todas las necesidades de las empresas. Así que por lo tanto, si tú eliges trabajar en la ciberseguridad, estarás en una posición privilegiada, como si tuvieras acceso a una fuente inagotable de agua fresca. Es cierto que el dinero no lo es todo, pero con un salario promedio muy por encima de la media, no tendrás que preocuparte por pasar hambre o tener dificultades financieras si trabajas en la ciberseguridad. Entonces hay varias cosas que afectan tu pago en este campo que debes de considerar. En primer lugar, tu experiencia y nivel de habilidad pueden influir a tu salario. Y esto es muy obvio que a medida que adquieras más experiencia y más habilidades, es muy probable que puedas negociar un salario más alto. Supongamos que una empresa de ciberseguridad está buscando un nuevo analista de seguridad para su equipo. Han recibido solicitudes de 2 candidatos. Uno con 5 años de experiencia en el campo y con una certificación, y otro recién graduado de la universidad con una licenciatura en informática. Es muy probable que la empresa le ofrezca un salario más alto al candidato con más experiencia, ya que ese candidato ha demostrado un nivel de habilidad y conocimientos más profundo en el campo de la ciberseguridad. En comparación, el recién graduado puede tener menos experiencia y conocimientos en el campo, lo que puede reflejarse en un salario inicial mucho más bajo. Además, el tipo de trabajo que desempeñas en la ciberseguridad también puede afectar a tu salario. Por ejemplo, los roles de liderazgo o de gestión generalmente tienen un salario más alto que los roles técnicos. Por ejemplo, si trabajas como analista de seguridad, es posible que ganes un salario inicial más bajo que un ingeniero de seguridad que desempeña tareas más complejas y requiere habilidades mucho más especializadas. Por otro lado, si tú trabajas como un consultor de seguridad, es muy posible que ganes más debido a que tu trabajo implica viajar y trabajar con varios clientes. También es muy importante tener en cuenta el sector en el cual trabajas, ya que algunos sectores pueden pagar mucho más que otros. Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa de servicios financieros como un banco, es muy probable que recibas un salario más alto en comparación con que si trabajas en una empresa de ventas minoristas. Y esto se debe a que las empresas de servicios financieros pueden ser más propensas a sufrir ciberataques y a lidiar con información financiera confidencial, lo que aumenta la demanda de profesionales de ciberseguridad altamente calificados y por lo tanto sus salarios. Por último, tu ubicación geográfica también puede afectar tu salario. Algunas regiones o ciudades pueden ofrecer salarios más altos debido a la demanda del mercado y el costo de vida en la zona. Por ejemplo, un profesional de ciberseguridad en Nueva York, que es una ciudad con un alto costo de vida, probablemente ganará más que alguien con las mismas habilidades en una ciudad mucho más pequeña o en una zona rural. Además, algunos lugares tienen más demanda para profesionales de ciberseguridad y esto puede aumentar su salario en este área. Por el otro lado, en áreas con menor demanda, es posible que los salarios sean mucho más bajos. Y en Latinoamérica, los salarios pueden variar significativamente de un país a otro. En general, los países con economías más desarrolladas y mercados de ciberseguridad mucho más maduros, como Brasil o México o Argentina, usualmente ofrecen salarios más altos en comparación con los países con mercados de ciberseguridad menos desarrollados. Además, incluso adentro del mismo país, la ubicación geográfica puede influir en el salario. Por ejemplo, si tú trabajas en una ciudad grande como Sao Paulo o la Ciudad de México, probablemente resultará en un salario más alto en comparación con trabajar en una ciudad mucho más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que debes de sacar de este video? No importa a dónde vivas o en cuál especialización tú escojas,
Si trabajas en la ciberseguridad, vas a tener una buena vida. Si la ciberseguridad es una pasión tuya, no vas a pasar hambre buscando trabajo. El punto más importante que uno debe tener en cuenta al buscar trabajos en la ciberseguridad es que los salarios no deben ser el único factor que determine tu elección de carrera o tu empleador. Y sí es importante ganar un salario justo y un salario competitivo, pero hay otros factores de trabajo que debes de considerar. También es importante considerar la satisfacción laboral, porque vas a pasar una gran parte de tu vida trabajando. Si tú no estás satisfecho con lo que haces, es posible que te sientas muy infeliz y estresado, lo que puede afectar tu calidad de vida y tu bienestar en general. Además, cuando disfrutas de tu trabajo, eres mucho más productivo y estás mucho más motivado para mejorar tus habilidades y avanzar tu carrera. También debes de considerar las oportunidades de crecimiento en una empresa. Si no hay oportunidades para crecer y aprender más en el trabajo, es muy probable que después de un par de años te sientas desmotivado y estancado. Además, si encuentras un trabajo con una gran oportunidad de crecimiento, eso te puede llevar a mayor compensación en el futuro. Es importante considerar la cultura de la empresa al elegir un trabajo, porque esto afecta directamente a la calidad de vida laboral y al bienestar emocional de los empleados. Una cultura laboral positiva puede aumentar la satisfacción y motivación de los empleados, y esto puede aumentar tu rendimiento y tu productividad en el trabajo. Además, una cultura laboral positiva puede fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y de apoyo, lo que puede ser esencial para el desarrollo de habilidades y de crecimiento profesional. Y por otro lado, una cultura laboral negativa puede crear un ambiente de trabajo tóxico, y esto puede afectar negativamente tu salud mental y tu salud física, y es algo que muchas personas no consideran al elegir un trabajo. Probablemente estás curioso sobre exactamente cuáles son los salarios en la ciberseguridad. Así que si tú quieres ver salarios realísticos en la ciberseguridad, ve a ver este próximo video.